Vamos a continuar con la encuadernación copta y lo primero que os voy a enseñar, por si acaso no pudisteis estar en esa clase, es un método de perforación que explicamos en el último lunes antes de vacaciones, que os puede valer súper útil para hacer cuando tenemos un montón de cuadernillos y al perforarlos pues se nos va moviendo para un lado para el otro y entonces en el cosido pues empiezan a salir unos y otros y es un caos. Pues os voy a enseñar este método para que os caigan los agujeros siempre en el mismo sitio. Vais a coger una cartulina, algo rígido, un cartón, que tenga las medidas que por lo menos nos llegue para perforar cuadernillos de A4. Y de todas formas, como hay que poner medidas, a no ser que lo vayáis haciendo con lápiz y borrando, es como de un solo uso, porque yo ya he dibujado aquí las medidas que necesito y para la siguiente, para evitar líos, pues se le puede dar la vuelta, pero pocos más usos. Esto es de un bloc de dibujo que además está así como un poquito parafinado y me gusta mucho porque se mantiene rígido y lo puedo encajar perfecto. Una vez que lo tengáis, cogéis la plantilla de perforación, que os la volveré a compartir, pero bueno, os lo recuerdo, eran A1,5, A1,5, A1,5. Luego buscabais la mitad del cuadernillo y ponéis 2,5 para cada lado, que nos va a quedar unos 5 centímetros aquí. Y nuevamente 1,5, 1,5, 1,5. Esos son los agujeros. Lo marcáis aquí, os hacéis las rayitas donde tenéis que perforar. Os volveré a compartir las plantillas de perforación por si acaso, que no tengáis dudas. Y aquí esta perforación se hace como en unos 45 grados. No estamos perforando como soléis hacerlo así. La colocáis bien, abrimos, cerramos un poquito el cuadernillo y lo colocáis que estéis cómodos, buscando exactamente dónde va el agujero. Y así simplemente lo podéis perforar. Si queréis podéis hacer prácticas en una cartulina, en folios que tengáis de desecho, porque sería la primera vez que lo hacemos. Esto tiene, una ventaja buenísima, que es que nos van a quedar los agujeros siempre en el mismo sitio. Y es bastante cómodo. Como son cuadernillos que tienen 8 hojas cada uno, pues se perfora fácil. Ya si estuviéramos en cuadernillos un poco más extensos, a lo mejor nos costaba más. Pero con estos la verdad que es súper bien. Aseguraros de que vaya al canto, que no se os esté yendo mucho para los lados, abridlo bien y empujad. Es como que prácticamente se coloca así. No empecéis a hacer así o así, porque entonces el agujero se va a ir para la parte en la que no lo queremos. Cuando tengáis perforados todos los cuadernillos, los podéis dejar prensar un poquito debajo de un libro. Y voy a volver a repasar las medidas de las tapas, que bueno, no liarse nunca, que los cuadernillos van a tener 3 agujeros a cada lado y 2 en el medio, los que acabamos de hacer, pero en las tapas tenéis solo los 3 a cada lado. Para hacerlo un poco más vistoso, lo que hice fue ponerlos en diferentes líneas. Os hacéis la plantilla de perforación, que esto eran 6 centímetros creo, por el largo del cuaderno, y trazáis 2 líneas, una a 2 centímetros desde el canto y otra a 4 centímetros desde el canto. Vamos a marcar solo los 3 agujeros de los lados, aquí no hacemos nada. Los agujeros están distribuidos a 1,5, 1,5 y 1,5, con la diferencia y particularidad de que el primero va a estar en la línea del 4, el otro en la línea del 2 y otro en la línea del 4. Y así os quedan como unos triangulitos a los lados. Las perforáis y ya estaríamos listos para empezar con la encuadernación copta, el cosido con el cruzado francés. Antes del cosido, en el caso de querer añadirle las cabezadas, tenéis que hacerle un par de perforaciones más. Este sería el agujero más distanciado, no lo vamos a hacer ni sobre por aquí ni por aquí, sino tomando como medida este agujero de aquí. Voy a hacer un agujero más que está aproximadamente a 1 o 2 centímetros. La distancia entre cabezadas es indiferente, no podéis hacerlas muy extensos y se pueden hacer muchos más, pero tampoco los hagáis muy juntitos.
Yo lo he hecho que quede aquí como en el canto del cuaderno porque luego con el cosido me van a quedar hilos para este lado y para este y me gusta ese efecto, pero la podéis poner un poquito más cerquita, un poquito más alejada, pero bueno, más de 2 centímetros yo creo que no es lo recomendable. Simplemente eso, alineáis y marcáis el siguiente agujero para las cabezadas. Fijaros de que en la otra tapa lo hayáis puesto también en el lugar correcto, que cuando las tengáis puestas una con la otra esté donde tiene que estar. Vamos a empezar con el cosido y yo os recomiendo que trabajéis con 2 agujas curvas. Si no tenéis, os valen también de las rectas, pero con estas vais a estar más cómodas, más cómodos. En cuanto a la longitud del hilo, yo he cogido 2 metros. Prefería siempre pasarme a quedarme corta, pero en el caso de que al acabar me sobre mucho, os lo diré. Vamos a usar hilo encerado y en este caso vamos a usar 2 colores. Yo voy a trabajar con uno azul y con uno de un tonito anaranjado. Tenemos que tener las 2 agujas enhebradas y vamos a hacerles un nudito al final, un nudo normal. Le voy a hacer doble por si acaso no se me escape entre los cuadernillos. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Y se puede hacer con hilo del mismo color si queréis, pero bueno, como que queda guapo así el trenzadito, tenerlo en 2 colores. Y el nudo. Vamos a empezar con el cosido. Lo colocáis enfrente de vosotros, que estéis cómodas, y podáis ver todos los agujeros y así, enfrentados. Cuando se tira del hilo, se tira hacia nosotras. Si tiráis hacia los lados a la izquierda, corréis el riesgo de que se os rompa los agujeros del cuadernillo. Y despacio, tranquilos, que bueno, es una costura nueva, pero ya veréis que no os da ningún problema. Vamos a ir de izquierda a derecha. Lo colocáis enfrente, colocáis la tapa, el primer cuadernillo y vamos a pasar todo el hilo desde el agujero más hacia vosotras, hacia la izquierda, hasta que lo detenga el nudo que le hemos hecho. Ahí. Ahora vamos a rodear la tapa, pasando por el agujero que le corresponde, el de ahí, el más hacia afuera. Pasamos todo el hilo y ya veis que al acercarlo y con cuidadito de no desgarrar el agujero, nos va a quedar como un huequito. Ahí. Pues ahora lo que vamos a hacer es para situar el hilo a la derecha. Y ahora sí, vamos a hacer la puntada copta. Ahí. Y vamos a volver a ingresar al cuadernillo por el mismo agujero.
Lo que queremos es que nos vaya quedando siempre así. Espero que lo veáis, que tenemos pasado por encima el hilo. Vamos a ir al siguiente agujero, desde dentro hacia afuera del cuadernillo, vamos a volver a abrazar la tapa y ahora estamos en ese agujero y ahí tengo el hilo por donde tiene que salir, de la derecha, para poder pasar de izquierda a derecha por el siguiente bucle que hemos creado. Y vamos a volver a entrar al cuadernillo como en la puntada anterior. ¿Veis? Nos tienen que ir quedando como esos nuditos ahí. Vamos a ir al siguiente, desde dentro hacia afuera. Id tirando, acordaros, vamos tirando hacia nosotras para que no se nos desgarren hacia los lados los agujeros. Vamos a abrazar la tapa como antes. Colocáis el hilo hacia vosotros para hacer de nuevo la pasada de izquierda a derecha. Y acordaros de tirar de frente y entramos al cuadernillo. Ahí, si queréis, antes de tirar, podemos ir como fijando los puntos, colocáis un poquito la uña
para que nos quede ajustadito. Vamos a salir por el siguiente agujero, sería el agujero número 4, los que están en el medio. Ir revisando el interior de vez en cuando, que nos queden los hilos enredados. Y en este caso no vamos a hacer puntada copta, vamos a ir simplemente desde fuera hacia adentro en el siguiente agujero. Sin hacer nada, una puntada normal. Hasta ahí, que nos queda por fuera. Vamos a salir en los agujeritos que tenemos más a la derecha, que serían los últimos. Ahí voy fijando un poquito. Aquí sí vamos a hacer puntada copta, vamos a rodear la tapa. Tiramos. Voy tirando un poquito de dentro. El primer cuadernillo siempre es un poco frustrante, que queda un poquito flojo, pero bueno, poquito a poco. Y vamos a hacer lo de abrazar la tapa y pasar por debajo, nuevamente de izquierda a derecha de esta puntada. Y entramos al cuadernillo de nuevo. Vamos al siguiente agujero. Abrazamos la tapa. Volvemos a ingresar en el cuadernillo. Y vamos al último, de dentro hacia afuera por el último agujero. Abrazamos la tapa. Ahí vais a tener dos agujeros, depende cómo hayáis ubicado la tapa. Recordad que uno lo tenemos reservado para las cabezadas.
Lo mismo si lo tuvierais por aquí, arriba, acordaros que es el de la encuadernación copta con cabezadas, que lo tenemos que dejar listo para las cabezadas, que eso va después. Ese de momento no lo toquéis. Y vamos a pasar por el último, como siempre. Volvemos a ingresar en el cuadernillo y vamos al último, de dentro hacia afuera por el último agujero. Abrazamos la tapa. Ahí vais a tener dos agujeros, depende cómo hayáis ubicado la tapa. Recordad que uno lo tenemos reservado para las cabezadas. Lo mismo si lo tuvierais por aquí arriba, acordaros que es el de la encuadernación copta con cabezadas, que lo tenemos que dejar listo para las cabezadas, que eso va después. Ese de momento no lo toquéis. Y vamos a pasar por el último, como siempre. Hemos terminado con el primer cuadernillo. Este nos va a quedar por fuera y vamos a integrar el siguiente. Vamos a colocar el siguiente. Dejad el hilo y la otra aguja que no os molesten. Me los voy a poner por aquí debajo para que no se me vaya enredando. Y vamos a ir, en este caso, de derecha a izquierda, porque en la costura copta normal lo que haríamos sería con este hilo continuar el cosido del siguiente cuadernillo. Vamos a coger, en mi caso, el hilo naranja y hacemos como cuando empezamos con el anterior, desde el interior hacia el exterior, pasar todo el hilo por el agujero más cercano a nosotros, que en este caso es a la derecha, el primero. Pasamos todo el hilo, alineamos y ahora viene el truquillo de la costura copta, que ya veréis que es muy sencillo, que es pasar por debajo de la puntada anterior, como hemos hecho antes. Fijaros por ahí. Pasamos todo el hilo. Y ahora entramos de nuevo al cuadernillo.
Y esto es lo que nos va quedando. Veis que cuando tiramos nos queda como una especie de trencita. Vamos a ir al siguiente agujero de dentro a fuera. Pasamos todo el hilo. Aquí yo no se hace nada en las tapas, ¿vale? Las tapas ya las tenemos fijadas al primero. Vamos a pasar de nuevo. Y volvemos a entrar en el cuadernillo. Por eso es cómodo lo de las agujas curvas. Si fueran rectas nos costaría un poquitillo más hacer esta puntada. Y ahí veis que nos vuelve a quedar como esas cadenitas. Vamos a ir al siguiente agujero de dentro afuera. Vamos a rodear de nuevo. Y vamos a volver a entrar al cuadernillo. Acordaros de ir tirando siempre dentro, que no os queden flojitos, que queden rectos en el interior. Vamos a salir en el siguiente agujero. Y aquí de nuevo no hacemos la costura corta. Lo que vamos a hacer es pasar, buscamos el hilo que teníamos abajo del anterior y le vamos a pasar por debajo. Así. Y vamos a entrar al siguiente agujero. Y vamos a hacer que nos quede como una cruz. Lo ajustáis ahí, que nos quede cruzadito.
Vamos a salir por el siguiente, que ya serían los 3 que tenemos aquí al borde. Pasamos todo el hilo, estirando, vamos por debajo de la puntada, entramos al cuadernillo, id fijando siempre lo que pasa también por dentro, que no se vaya enredando, que no atraviese la aguja el anterior hilo, que eso pasa a veces y queda extrañísimo. Id tirando también. Y vamos a fijarlo ahí. Acordaros que es como ir haciendo cadenitas. Fijaros bien en lo que tenéis. Siempre que hay que pasar bien por debajo de la anterior puntada. Vamos a ir al penúltimo agujero. Repetimos, pasar por debajo. Entramos al cuadernillo. Y nos vamos al último agujero desde dentro. Y hacemos la última puntada por debajo. Podéis abrir también si queréis. Para pasarle perfectamente por debajo. Y nos quedamos ahí. De nuevo voy a reservar el hilo de esta costura y ahora estamos en un momento en el que tenemos hilos a ambos lados. Vamos a retomar con el hilo azul y voy a guardar el hilo naranja para que no me estorbe. Si queréis hacerlo de esta manera, yo es que tengo como una tapa de cajita y lo pongo debajo para que no se me vayan enredando. Vamos a coger el tercer cuadernillo, vamos a entrar y pasar todo el hilo. Vamos a ir al siguiente. Pasamos. Vamos a salir. Los vamos alineando bien y volvemos a hacer lo de pasar por debajo del hilo inmediatamente anterior. Hay que fijarse bien que ahora tenéis de esta manera y hay que pasar por debajo de, en mi caso, el naranja o el del segundo cuadernillo.
o del naranja. Tiramos. Ahí está. Y vamos a entrar de nuevo al cuadernillo por el mismo agujero. Hasta que lo agarre. Veis que van quedando como trencitas. Vamos al siguiente agujero, desde dentro hacia afuera. Volvemos a pasarle por debajo al hilo naranja en mi caso, o al hilo del segundo cuadernillo. Esto siempre va a ser alterno, así que si os liáis, pues el del anterior. Volvemos a entrar al cuadernillo. Ir tirando como siempre de dentro para fijarlo bien. Y vamos a salir en el agujero que corresponde a lo de la costura francesa. Tiramos y ahora es cuestión de coger y pasar por debajo del hilo inmediatamente anterior de nuevo. No del azul, sino en mi caso del naranja. Y vamos a entrar de nuevo al cuadernillo. Salimos por el agujero del lateral. Repetimos nuestra puntada copta. Entramos al cuadernillo. Recordaros ir tirando siempre de dentro para ir fijándolo bien. Salimos por el penúltimo agujero, abrazamos de nuevo entramos
y vamos a salir por el último agujero. Ahora estamos con 2 hilos a un extremo. Yo vuelvo al naranja, que era el anterior, y lo que voy a hacer es pasar por debajo para fijarlo de la puntada de arriba. Fijaros, lo que hago es coger, busco la puntada de arriba y lo voy a fijar ahí. ¿Veis? Me ha quedado como la puntada copta, pero no estábamos trabajando con cuadernillo. Ahora sí, vamos a coger el siguiente cuadernillo. Vamos a entrar por el agujero correspondiente. Vamos a pasar todo el hilo. De nuevo salimos. Vamos a ir al siguiente agujero, como siempre. Pasamos por debajo de la puntada anterior, es decir, del azul, entre el segundo y tercer cuadernillo. Fijaros bien que no vayáis pasando entre los demás para que os vayan quedando las trencitas. Pasamos todo. Volvemos a entrar al cuadernillo. Salimos en el siguiente agujero. Acordaros, siempre revisando el interior, tensando, no liarse por donde pasamos y paciencia. Volvemos a entrar. Salimos. Estamos donde la puntada francesa, así que pasamos por el hilo inmediatamente anterior, es decir, en mi caso tengo azul, naranja, azul, así que paso por debajo del azul de la puntada anterior. Y vuelvo a salir, a entrar por el agujero siguiente. Salimos por el antepenúltimo agujero. Pasamos por debajo. Entramos.
pasamos. Y volvemos a entrar. Y aquí nuevamente rodeamos el anterior. Cuidado solo con rodearlo, que a mí sin querer en este y en el anterior me salió un nudito. Acordaros que es solo rodear. Así, simplemente rodeada. Bueno, y recordad antes de continuar que antes de integrar el quinto cuadernillo vamos a pasar, como hicimos con el naranja, ¿verdad? Por el anterior, es decir, por el naranja. Ahí. Haced esto para que os queden bonitos los laterales. Ahí. Ahora ya estáis listos para continuar. Voy a grabaros en detalle lo de los lados para que no haya lío. La manera más sencilla que tenéis de hacerlo es subir los hilos para ver lo que hay. Yo he terminado con el azul, veis que está sueltito, y tengo el naranja, así que voy a pasar el azul por debajo del naranja, ¿sí? O sea, del inmediatamente anterior. Y voy a subir para tener este hilo listo para el cosido. Podéis pasar ya el naranja si queréis por debajo del azul o hacerlo cuando integréis el siguiente cuadernillo. Si lo hicierais ahora, pues os quedaría como así, pero es un poquito más engorroso, así que id fijando y siguiente, id fijando y siguiente. Esto es importante que lo hagáis para que os quede pues una cadenita como esta. No queda exactamente como las de la puntada cota, pero va haciendo una cadena. Estoy en el penúltimo cuadernillo, voy a hacerlo con normalidad y deciros que al final lo que haremos será un nudo. Así que cuando acabéis, esperad un segundillo para hacerle el nudito. Estamos en el exterior, la puntada final del penúltimo cuadernillo. Vamos a pasar debajo del anterior, que sería el naranja. Para fijarlo ahí. Pasamos. Y en este caso, en vez de dejarlo fuera, lo que vais a hacer es volver a entrar. Y dentro vais a pasar por debajo de uno de los canales que tenemos de al lado. Y tirando, vamos a dejar que nos quede ahí ese huequito. Vais a pasar el hilo e intentamos fijar un nudito al extremo de una de las orillas. Yo voy a hacer doble nudo.
De nuevo el mismo método. Y habremos acabado con la costura azul en mi caso. Y ya podemos cortar. Ya hemos llegado al final del penúltimo cuadernillo, así que ahora es el momento de añadir el último. Pero en este caso, antes de empezar a pasar por el cuadernillo, vamos a pasar por la tapa. Cogeremos la tapa, acordaros de colocarla de modo y manera que os queden los agujeros de las cabezadas en el mismo lado, y vamos a pasar todo el hilo por el agujero primero de la tapa hacia dentro. Lo alineamos con el cuaderno y ahora es el momento de pasar entre penúltimo y antepenúltimo cuadernillo. Ahora lo podemos abrir para colocar el cuadernillo y vamos a entrar por el agujero correspondiente, como hemos hecho hasta ahora. Tiramos y vamos al siguiente agujero, de dentro hacia afuera, vamos a pasar entre el penúltimo y el antepenúltimo cuadernillo, como si estuviéramos haciendo la costura copta normal. Y antes de entrar vamos a ir por el agujero que corresponde de la tapa vamos a pasar por debajo de la costura que acabamos de hacer, ¿veis? Esa en la que entra al cuadernillo. Voy a ir tirando un poquitillo por dentro primero. Y vamos a pasar por debajo y a entrar de nuevo en el cuaderno.
Aseguraros de que lo tenemos bien fijado y vamos a ir al siguiente agujero por dentro. Hacia afuera. Hacemos lo de pasar entre el penúltimo y último cuadernillo. Penúltimo y antepenúltimo. El último es con el que estamos trabajando, tenéis que pasar por los anteriores. Fijamos, rodeamos el lomo desde fuera. Tiramos y entramos en el cuadernillo pasando primero por debajo de la costura que acabamos de hacer. Y en este paso ir tirando siempre por dentro, que no se os afloje. Es que a mí se me fue aflojando un poquito y hay que tirar. Pues acordaros de tirar hacia enfrente. Y vamos a pasar por debajo de la costura que acabamos de hacer. Y entrar en el cuadernillo. Voy a volver a tirar. Y entramos. Vamos a salir por el siguiente agujero, que es el de la costura francesa. Aquí, como hemos hecho hasta ahora, vamos a pasar por debajo del hilo inmediatamente anterior, en este caso sería el de mi puntado azul. Ahí lo tendría. Voy a ir a la tapa. Y vamos a ver que lo tengamos bien alineado, ir tirando. Y vamos a entrar por el agujero siguiente. Pasamos todo el hilo, tiramos, salimos por el siguiente agujero,
Vamos a pasar entre el penúltimo y antepenúltimo cuadernillo. Tiramos. Vamos a la tapa. Pasamos por el agujero correspondiente. Voy a volver a tirar un poquitillo las costuras de dentro para que esté bien asegurado. Tiramos. Vamos a entrar al cuadernillo pasando primero por debajo de la puntada correspondiente. Y entramos. De nuevo en el cuaderno vamos a ir al siguiente agujero. Salimos. Pasamos por debajo del penúltimo y antepenúltimo. Abrazamos la tapa. Vamos por ahí. Pasamos por debajo de la puntada anterior, la que acabamos de crear. Y entramos en el cuadernillo. Vamos a hacer el último saliendo de nuevo por el cuadernillo. Pasando por debajo de la puntada del último y el antepenúltimo. Rodeando la tapa. Tiramos. Aquí es buen momento para volver a abrir y tirar un poquitillo de todo.
pasamos por debajo de la última puntada. Fijamos, entramos al cuadernillo de nuevo. Y cuando estéis dentro, vais a coger, como cuando fijamos el otro cuadernillo, el penúltimo, vais a pasar por debajo de la última puntada que une los últimos agujeros, y conforme os vaya quedando el bucle, como antes, vais a pasar la aguja, lo vamos a fijar ahí y le voy a dar una segunda vuelta para hacer doble nudo. Y ya tendríamos la costura copta con el cruzado francés lista.